El gran poeta de esa primera época de la literatura antioqueña es Gregorio Gutiérrez González. Su obra Memoria del cultivo del maíz en Antioquia, de gran altura poética y perfección del idioma, narra desde la limpieza del monte, la tala de los árboles y la preparación del terreno hasta la recolección de la cosecha. Canta al antioqueño, a las selvas, a las mujeres, a la familia, en un tono épico que logra mantener en toda la obra. El teatro es expresión suprema del espíritu, melodía del músculo y la sangre, soplo del alma, flor del pensamiento, tormenta y calma, frío y sufrimiento. El que busca el camino del teatro se pierde para siempre, de lo cotidiano, de la alienación, del mismo meridiano, de la idéntica canción, porque se juntan manos con manos de hermanos y se encuentra una senda de liberación. Con tropiezos y dificultades, con búsquedas y hallazgos, Antioquia logró escribir una larga y fecunda historia en el mundo del teatro. Existe una importante dinámica teatral que se refleja en una amplia oferta cultural de variada programación y un gran número de grupos. El teatro es como una barca donde los actores naufragan, una tormenta los oculta, un sol los pulveriza, tocamos por instantes aparentes. Los registros documentados nos hablan de aproximadamente 61 grupos activos en la provincia y 42 grupos en Medellín, muchos con sede propia. Ahora cabe preguntarnos, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el camino recorrido hasta la historia actual? Bueno, se dio en principio un contacto entre españoles e indígenas. Los indígenas americanos, los indígenas las personas que se encontraron en el Nuevo Mundo tenían unas formas de hacer y de sentir las diversiones muy diferentes a las formas que tenían los españoles. ¿Qué sucede entonces? Los españoles al llegar a América traen consigo todas las diversiones que ellos tenían en la península ibérica, es decir, llega al Nuevo Mundo el teatro, llega la música, llegan las diversiones como los toros, los bailes. Todo eso se integra en un proceso que lleva muchísimo tiempo. Pocas noticias se encuentran en los archivos sobre manifestaciones teatrales antes de la conquista. ¿Esta expresión estética del espíritu humano hacía parte del mundo indígena? ¿O acaso sus complejos ritos tenían algo de teatral, de puesta en escena? Marina Lemus escribió lo siguiente en el periódico Medellín en Escena. No sobra recordar aquí que no existió un reconocimiento real de las raíces indígenas,
porque los españoles habían acabado, al parecer desde el siglo XVIII, todas las altas formas de la cultura indígena, su pensamiento sofisticado, y solo quedaron las cosas materiales de los usos cotidianos de las costumbres, las cerámicas, las ollas, los tiestos, piezas de orfebrería, y se impuso definitivamente el modelo cultural español como un modelo de alta cultura. Con la llegada de los españoles aparecen como formas de evangelización la música y el teatro. La música, el primer elemento. El teatro fue el segundo elemento fuerte para la evangelización indígena. Se llevaban a escena momentos específicos, momentos que hablaban de la vida de los santos, que hablaban de la Biblia, que hablaban del poder de Dios. Los clérigos españoles se valieron de la música y del teatro para ese proceso de evangelización. En el caso de los negros, lo que se utilizó fue imitar la forma como hablaban los negros para componer piezas teatrales, piezas musicales, para que, al igual que sucedió con los indígenas tiempo atrás, los negros también se involucraran dentro de ese gran crisol que era la religión católica, el cristianismo. Atravesada por grandes cadenas montañosas, la quebrada geografía colombiana estaba formada por regiones casi incomunicadas entre sí, cada una con sus propias características culturales y económicas. En el siglo XIX, un viaje entre Medellín y Bogotá duraba 12 días. Baldomero Sanín Cano decía que un antioqueño que hubiera conocido a Bogotá era notable por esa única hazaña de su vida. ¡Qué caminos! ¡Qué caminos! En el mundo no se puede imaginar una cosa peor. ¡Qué despeñaderos! ¡Qué fangales! ¡Qué bosques y qué vientos! Que son huracanes y lluvias que son diluvios. Henry Price, 1870. Ya podemos imaginarnos la aventura en que se convertía traer una compañía de teatro, con su carga de música y la escenografía, por estos caminos ya antes conocidos. Las compañías, más parecidas a empresas familiares, preferían reducir el elenco y contratar aficionados a donde llegaban. En 1830 se funda la primera compañía local referenciada en nuestra historia. Eladio Gónima, en su Antecedentes del Teatro en Antioquia, cuenta que se reunieron en esta ciudad varias personas de mucho mérito y se propusieron dar a esta incipiente sociedad algunos ratos de solaz, fundando una compañía dramática que la sacara del marasmo en que vivía. Corría el año de 1831 y dieron principio los aficionados a su empresa. Faltaba local y alguno de ellos insinuó la idea de solicitar del gobernador de la provincia el permiso de levantar un teatro en el patio del colegio, hoy San Ignacio, permiso que fue concedido. En aquellos tiempos no se comprendía la idea de representación teatral, sino usando la declamación altisonante, y por consiguiente dieron principio con una tragedia, teniendo la preferencia La Jaira de Voltaire. Por los años de 1890 se narra la formación de un grupo de teatro que presentaba obras en lo que es el Colegio San Ignacio, que es en la actual Plazuela de San Ignacio. Y ese teatro, por ejemplo, como cosa curiosa, una de las obras que montaban era de Voltaire, en unas ciudades donde predomina el sentimiento religioso. Montar un autor como Voltaire era casi blasfemo. Y era montada por los Ospinas, por los Navarros, por una serie de apellidos que después iban a ser los líderes políticos de Colombia. El escenario se fabricó en el ala sur del patio del colegio, compuesto de un tablado de poco más de 8 varas de frente, con escaleras interiores para comunicar con las piezas del claustro bajo y con el alto, destinado al vestuario de los actores. El decorado de la escena era primitivo. Una sábana colorada de telón y sábanas blancas con más o menos manchas que figuraban sala, jardín y cárcel.
Se creía generalmente que en la tragedia clásica no podía haber más decoraciones. El resto del patio se destinaba para la concurrencia de a pie y la galería alta como palco para las señoras. En el año de 1836 ya se había montado en estas tierras Las Convulsiones, obra primigenia del Teatro Nacional, escrita por Luis Vargas Tejada. En el contexto de las diversiones con que contaban los medellinenses a finales del siglo XIX y principios del XX, el teatro jugó un papel muy importante. Este se creó en 1836 por la iniciativa del señor Pedro Uribe Restrepo. En 1919 se creó el Teatro Bolívar. La mayoría de compañías que se presentaron fueron extranjeras, desde 1836 hasta 1910, pero se intensificó la llegada a ellas desde 1880 en adelante. Y sobre todo cuando ya el ferrocarril de Antioquia empezó a andar. La mayoría eran extranjeras, se veían obras extranjeras. Actores y actrices de muchas nacionalidades eran atraídos por las riquezas de América. Una de las leyendas que se escuchaban de estas nuevas tierras decía que después de una conmovedora actuación, el público emocionado lanzaba al escenario flores, oro y joyas. Rafael Sanín, en su Historia del Teatro, escribe: También llegaron magos, exhibidores de animales, volantineros. Entre ellos se distinguió el llamado Gran Pájaro, que hacía vuelos apellidados de El Ángel, de la torre de la iglesia mayor, hoy catedral, a la pila del centro de la plaza. También vinieron compañías con elefantes y micos actores, empresas con espectáculos de equitación y compañías españolas, francesas e italianas. Otras actividades de algunos artistas que vinieron fue como la de los hermanos diestros, que cuando tenían una presentación lo que hacían era ofrecer publicidad en el teatro. Eran como actividades que ellos inventaban para suplir gastos que tenían, porque eran compañías de 50, 60 personas, las que eran de empresarios, porque venían 20 personas de coro, tantos utileros, el sastre, el yo no sé qué, la tiple, no, era mucha gente, entonces ellos tenían que suplir muchos gastos. El teatro fue el arte por excelencia del siglo XIX. Se decía que el teatro era el rey de las artes porque combinaba la palabra, la poesía, la música, el actor y la relación mágica con el público. Por regla general, en el Medellín del siglo XIX, ni una sola mujer, a excepción de unas muy pocas. Por ejemplo, Batistina Mora, que hacía parte del elenco del Teatro Infantil de Zarzuela, de Lino R. Ospina, uno de los actores más importantes que en la época tuvo Medellín. Las mujeres no participaban del teatro en el siglo XIX. Desde la iglesia, desde el púlpito, los sacerdotes condenaban a esta clase de mujeres que se dedicaban al teatro, tratándola casi como prostitutas. En un pasaje de su novela Amores sin tregua, María Cristina Restrepo recrea la Antioquia puritana y convulsionada del siglo XIX. ¿Eso qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que en Medellín no hay actrices. Falta mucho para que lleguemos a ese punto, María Jesús. ¿Por qué no trata de formar una coral con sus hermanas? Pueden cantar en la iglesia, en las fiestas de la Virgen. Además, el teatro es lo primero que cierran cuando hay problemas. José Froilán pasó años sin pisar un escenario. Los hombres con barba y de pelo en pecho eran los encargados de hacer los papeles femeninos. Y la gente no dudaba nunca de que ese papel mostrado en la escena fuera una mujer, porque realmente disfrutaba de esto. Producía comentarios entre graciosos y absurdos. Cuenta Gónima que un varonil capitán accedió a hacer un papel femenino, pero nunca quiso perder sus patillas. Entonces salió a escena cubriéndoselas con un trapo, lo que dio para comentar que padecía dolor de muela. Las compañías extranjeras sí traían mujeres en su elenco, lo que debió ser una novedad. Pero la importancia de esas mujeres
que venían a la ciudad eran que eran un reflejo para las mujeres antioqueñas, porque traían nuevas modas, nuevas formas de vestirse, nuevos peinados, nuevas aptitudes que acá no se veían. Aparte de eso, sirvió como una escuela para las nuevas actrices, que eran muy pocas porque esta profesión era vista tal vez como un oficio o algo muy poco moral por las actitudes que debían tomar esas mujeres en el escenario. Era tanto el amor que le profesaba el público de Medellín a estas artistas que en el beneficio o función de gracia de Rosa Aimo, una actriz de la compañía de Senardo y Lombardi, se le ovacionó, se le tiraron flores al escenario, sombreros, y aparte de eso un grupo de jóvenes de la ciudad le mandó a hacer una corona de oro con unos diamantes y al terminar la función fueron y se la regalaron. Varios artesanos dirigidos por el señor Gervasio Upegui y un señor Pimienta, que era la dama principal, fundaron una sociedad dramática con teatro propio, que hicieron en la Quebrada Arriba, Puente de Miguel Gómez, casa del señor Rafael Moreno. Como escribe Marina Lemus en Medellín en Escena. La prensa se ocupó menos del teatro de los artesanos y dio más despliegue a las compañías españolas y a las de aficionados colombianos de un nivel sociocultural alto. Continúa Eladio Gónima en Medellín y Vejeces. En 3 o 4 años, hasta principios de 1860, se le pasó revista a casi todo el repertorio francés de Víctor Hugo. De Dumas, otra porción de diversos autores, y de Bretón de los Herreros, lo más granadote de sus obras. El género más visto en esa época en Medellín fue la zarzuela, tomó muchísima fuerza. Y luego la ópera, el drama y la comedia muy poco, sobre todo era zarzuela. Y la obra más vista por los medellinenses, más de 18 veces, fue impresionante, fue la Traviata de Verdi, les gustaba mucho. Cada compañía que venía la presentaba. Como la mayoría de las obras eran extranjeras, los argumentos tenían que ver con las situaciones que sucedían en cada país. Era una queja constante del público que no habían obras que reflejaran su diario vivir. Por eso se llamaba la atención de escribir obras, de que hablaran de cómo éramos. Se hacían obras locales y las criticaban mucho porque les faltaba mucho, no eran literatos, no eran nada, sino eran aficionados. Entonces se vio muy pocas veces. Por ejemplo, María, que fue la más representada, se vio solo 4 veces. Aunque abogaban por obras nacionales y locales, les seguían gustando mucho las extranjeras, así no hablaran de su diario vivir. Fue difícil consolidar una compañía local porque era un oficio que no era bien visto y además poco rentable. Las compañías extranjeras se quedaban por una temporada de 2, 3 meses, si les iba bien seguían y luego partían hacia los pueblos. Medellín tenía solo el teatro principal o coliseo para todos los grupos profesionales que llegaban a la ciudad y para los aficionados que aquí lo practicaban. Lo dividían en varias partes. El Paraíso y la galería era para las clases bajas y el palco y las lunetas para las clases altas. Aparte de este teatro, estuvo el Teatro de Variedades, que fue fundado por Lino Ospina y Francisco Vidal en 1884 con el fin de que su compañía infantil lírico-dramática se pudiera presentar, ya que el teatro principal tenía unos costos muy altos. Este teatro lo hicieron en la casa de la señora Mariana Arango, que quedaba en Junín y tenía una capacidad más o menos para 500 personas, mucho más cómodo que el teatro principal, pero más pequeño. La zarzuela era una cosa muy apreciada porque los temas de la zarzuela se relacionan estrechamente con las vivencias del pueblo, a pesar de que sean las vivencias de los pueblos españoles. La gente se veía retratada en esas vivencias y además se sentía muy a gusto con el intercambio que se hacía entre música, entre actuación y también la integración que se daba con el baile. Resulta que las compañías venían y cuando iban a presentar esas obras de gran aparato, no contaban a veces con el personal y aparte contrataban los músicos porque la orquesta que ellos traían era muy reducida, porque era muy difícil el viaje de mucha gente.
Entonces contrataban otros músicos acá y completaban la compañía. Una de las manifestaciones teatrales más auténticas y populares que tuvo una gran acogida en Antioquia fueron los sainetes. Se presentaban en diciembre o cuando había fiestas en los pueblos. Los sainetes son siempre chistosos, son hechos para reír y su argumento es muy sencillo. Una muchacha se compromete a casarse con un novio que vino de lejos. Luego aparece otro pretendiente y la muchacha se enamora. Hay peleas, interviene la autoridad y el desenlace es el matrimonio. Para los campesinos, mientras más matrimonios, mejor el sainete. Eran grupos de 10, 12 personas que se reunían, montaban una comedia donde el tema central siempre era el viejo, la vieja, dos hijas, una más joven que la otra, una más bonita que la otra, dos novios pretendientes, uno rico, otro pobre, el viejo y la vieja, el alcalde, no faltaba el alcalde, el policía, los chismosos del pueblo. Entonces con eso se montaba una comedia. Las novias prácticamente son hijas de los dos viejos y los novios es que llegan a pretenderlas. Entonces unas veces se casan, otras veces no. De pronto el viejo está de acuerdo y la vieja no. O la vieja está de acuerdo y el viejo no. Entonces por eso pelean mucho. Yo no sé por qué a la mujer siempre se hacía como al lado del novio que tenía más plata y quería casar a su hija con el de más plata. Finalmente, por cuestión moral, siempre terminaba ganando el más pobre, el hombre más natural que daba. Pero esta fiesta terminaba en una rumba donde se bailaba pasillo, redoba, bunde, que eran las danzas más clásicas que se daban entre los sainetes. Según creo, los disfraces del sainete son españoles, porque es que, entre otras cosas, el sainete también como que es de origen español. El viejo se viste pues lo más típico que pueda, la vieja también. Los novios llevan pantalón de un color, camisa de otra, de colores brillantes, sí, vistosos. Y el sainete va enmascarado. Por lo menos parte de lo que son los viejos, el sopero, el abanderado, y hay veces que los novios también se ponen máscara, unas veces, otras veces trabajan así en máscara. Otro de los aspectos importantes del sainete es que no participaban mujeres, de verdad. Los que hacían papeles de mujeres eran hombres, con unas máscaras representativas de la mujer y hablando pues a lo paisa, no afeminado. Nunca se notaba nada de afinamiento, sino que era una manera de representar a la mujer. ¿Por qué? Ellos no iban a permitir que de pronto una mujer actuara en el sainete o dos o tres para andar por ahí con un sainete, con hombres bebiendo, con hombres borrachos. Ellos no permitían eso, entonces por eso, debido a eso, la tradición siempre ha sido entre hombres. El sainete era una forma muy popular en el medio estudiantil y en los barrios, y eran unos sainetes que venían de la Galería Dramática Salesiana. Eran unos curas españoles que se habían dedicado a hacer versiones de los grandes dramas universales y de las grandes comedias y de las pequeñas también. Nosotros teníamos a disposición alrededor de unos 150 libretos. Generalmente el sainete se caracteriza por dos aspectos. Uno, que es un género farsesco, o sea, de mucha versatilidad, de mucho enredo. Nosotros disfrutábamos mucho de esto y yo creo que poco se ha hablado, incluso en Colombia, de esta Galería Dramática Salesiana, que fue como la cuna donde todos nos iniciamos. Los sainetes son antiquísimos y es allí donde deben buscarse las bases para la historia del teatro antioqueño. El sainete tiene
unas virtualidades fundamentales. Tiene la gracia de la improvisación, la soltura del ritmo, la ingenuidad de la presentación ante el público que se congrega, la versatilidad de la comedia del arte italiana, la frescura del campesino, de la flor, de la niña, del niño, lo limpio de la imagen que se presenta para recrear y contar los entornos ciudadanos. Todavía no se ha muerto el sainete, es más, no se morirá. Al amanecer del siglo XX, Antioquia, a pesar de su aislamiento, había saboreado el teatro universal. Las compañías itinerantes por América pasaban por estos bregadales, abriendo una visión de la época y enlazando el teatro, la ópera, la zarzuela y las tragedias con los sainetes y los espectáculos de feria que le abrirían en medio de la guerra de fin de siglo una nueva mirada al teatro en Antioquia. Digamos que después de 1900, cuando ya la burguesía comienza a consolidarse de una manera más, digamos que los ricos cafeteros y mineros mandaron a sus hijos a estudiar a Europa y vieron teatro, y cuando regresaron dijeron, hombre, aquí puede haber alguna cosa. Al amanecer del siglo XX, Antioquia, a pesar de su aislamiento, había saboreado el teatro universal. Las compañías itinerantes por América pasaban por estos bregadales, abriendo una visión de la época y enlazando el teatro, la ópera, la zarzuela y las tragedias con los sainetes y los espectáculos de feria que le abrirían en medio de la guerra de fin de siglo una nueva mirada al teatro en Antioquia.
Con tropiezos y dificultades, con búsquedas y hallazgos, Antioquia logró escribir una larga y fecunda historia en el mundo del teatro. Ahora cabe preguntarnos, ¿de dónde vino todo esto? ¿Cuál es el camino recorrido hasta la historia actual? Digamos que después de 1900, cuando ya la burguesía comienza a consolidarse de una manera más, digamos que los ricos cafeteros y mineros mandaron a sus hijos a estudiar a Europa y vieron teatro, y cuando regresaron dijeron, hombre, aquí puede haber alguna cosa. Y tenemos que el presidente Ospina, no el del Bogotazo, sino el papá de él, que también fue presidente, estuvo haciendo teatro en Medellín, y una de las principales obras que hicieron, una de las primeras obras que se hicieron en Medellín fue para recoger fondos para el cementerio de San Lorenzo, que ya se acabó. Entonces el teatro se fue tomando como una especie de beneficencia, y cada vez que se hacía era recoger fondos para los pobres. El género más visto en esa época en Medellín fue la zarzuela, tomó muchísima fuerza. Y luego la ópera, el drama y la comedia muy poco. Una de las compañías que más tiempo pasó acá en Medellín fue Colón, la compañía Colón, se quedó de 1901 a 1904. Esta compañía, pues no, ya hacían parte como de esta ciudad, era impresionante. Entonces, este señor, para poder cubrir todos los gastos que requería vivir en una ciudad con una compañía tan grande, que era alquiler de una casa, la alimentación, muchísimas cosas, se puso a hacer negocios. Se volvió un comerciante, intentó con todo, que yo no sé qué de hielo, la fábrica de hielo, que de chocolates, compró terrenos y vendía, compraba y vendía. En cuanto a las obras locales, la más vista fue La María, que se presentó en 1904 con la compañía Colón, del cual era director Enrique Simermar, un mexicano, que fue muy controvertido en esta ciudad porque se quedaron desde 1901 hasta 1904. Entonces María fue la obra local más vista. Sin embargo, se presentaron otras como Dios los cría, como El Soldado, de autores de acá y de Bogotá. Una queja constante del público era que no había obras que reflejaran su diario vivir. La mayoría eran extranjeras, y era clamor general que se escribieran obras que narraran nuestras propias vivencias. No solo se necesitaba consolidar los grupos profesionalmente, sino que en la ciudad se hizo apremiante construir sedes apropiadas. En 1909 se inauguró el Circo España, una gran construcción para espectáculos al aire libre con capacidad para 6.000 espectadores. Magos, volantineros, toreros y artistas de todos los tipos y calañas llegaban a este circo en una ciudad que se abría al modernismo. El Circo España era muy bueno porque eso tenía lunetas, era redondo, ¿cierto? Y entonces allí eran lunetas, aquí estaba toda la platea. Entonces habían precios especiales, cada de abajo del patio y de la platea. Y eso se llenaba allá. Trabajé allá con Tomás, un señor don Tomás que dirigía eso en ese tiempo, que le dieron autoridad a él. Él tenía compañía y él recogía muchos artistas para montar obras allá. La gente empezó a tomar conciencia de lo que debía pasar en un teatro. Y la policía también empezó a estar ahí muy pendiente y se crearon unos decretos donde se decía el que esté borracho se saca, el que yo no sé qué se saca. Pero finalmente no se cumplía mucho porque se gozaban al gobernador y todo, y la policía, y no hacían nada. Casi nunca sacaron ningún borrachín porque era muy difícil acceder a esos lugares.
La Sociedad de Mejoras Públicas construye un nuevo teatro en el mismo lugar donde funcionaba el Coliseo fundado en 1836. En 1919 se da al servicio el Teatro Bolívar, con capacidad para 1.200 personas. Era un teatro clásico a la italiana, en forma de herradura, que fue demolido en la década de los 40 del siglo pasado. El Teatro Bolívar, el remedo de los grandes teatros oficiales de la España de fines de siglo, con una acústica extraordinaria. Yo tengo una vaga memoria de algunas de las obras que me llevaba mi abuelo. Eran zarzuelas, las compañías de Sabatini, una serie de obras que se presentaban de tipo muy popular, el Mártir del Calvario, Genoveva de Brabante, que eran folletines, Los Miserables de Víctor Hugo, eran folletines que atraían una gran cantidad de público. Ese teatro de Bolívar era tipo anfiteatro, con unos palcos hermosos, pero que después fue por un alcalde, de cual no me quiero recordar, a mediados del 40, algo así, que fue demolido para hacer un garaje. Los cambios no solo eran en la arquitectura. Nuestra sociedad, abierta a géneros importados como la zarzuela y un teatro casi inexistente, no fue ajena a los grandes cambios de la época. La aviación, la radio y el cine irrumpen en esta sociedad. Gonzalo Mejía piensa en Urabá. Colombia y Antioquia buscan un sitio en el mundo. Comienza el desarrollo industrial, las ideas liberales, María Cano y los sindicatos, las voces de la contracultura, la vida de la élite vuelta a cine en Bajo el Cielo Antioqueño. Había llegado una mirada diferente. Languidece el Circo España. Surgen el Teatro Bolívar y el Teatro Junín como nuevo paradigma. Las operetas y zarzuelas ya tenían un nuevo lugar que las acompañarían con el cine. Avances en la dramaturgia solo se vienen a dar en gran medida con la aparición de Ciro Mendía, que él, además de poeta, produjo también varias obras de dramaturgia que tienen una relación muy estrecha con el sainete pueblerino y con la vida campesina antioqueña. Ese fue el avance más importante, pues, que se dio en los años 20 en Medellín. Obras que fueron llevadas a escena por el grupo escénico de Medellín, donde las mujeres locales pudieron ingresar, pero hay que hacer una anotación: no cualquier tipo de mujer, sino las mujeres de la élite de ese entonces. Dice Fernando González Cajiao. A finales del segundo decenio de este siglo, Medellín poseía un local teatral importante, como era el Teatro Bolívar. Un buen número de autores que se disputaban con los bogotanos el honor de que las compañías visitantes montasen sus obras, y un conjunto dramático dirigido por Teresita Santamaría, el Grupo Escénico de Medellín. Fue este Grupo Escénico de Medellín, precisamente, el que en 1920 estrenó la primera pieza de Ciro Mendía, El enemigo malo, que lamentablemente se ha perdido como tantas otras. La pieza quizá más valiosa de todas las de esta etapa de Ciro Mendía, Pérdidas y Ganancias, el montaje que hizo la compañía de la mexicana Virginia Fábregas en 1925, el mismo año en que fue escrita, compañía que también había puesto en escena nada menos que a Antonio Álvarez Lleras, entre los colombianos, y que la presentó en el Teatro Bolívar. La pieza trata de las peripecias de una familia de aldea que llega a Medellín buscando posición social, dinero y amor. Quizás el secreto del acierto de esta obra de Ciro Mendía esté en que aquí, al fin, el autor logra integrar artísticamente, coherentemente, su extraordinario conocimiento de los personajes de extracción popular, campesina y las convenciones dramáticas del teatro burgués del centenario. Esta obra, satírica pero también tierna, humana y profunda, debe constituirse desde ahora en uno de los orgullos del repertorio colombiano.
El Teatro Junín, construido en 1924 y con capacidad para 4.000 espectadores, fue un hito en la cultura y en la arquitectura de Medellín. Tenía unos recursos técnicos avanzados para la época y dio albergue a compañías internacionales. Las más comunes eran mexicanas, españolas y argentinas. Se adaptaron versiones resumidas y maquilladas de los grandes clásicos para el gusto de nuestra incipiente cultura teatral. Rara vez se hacía un clásico en la integridad total de la obra. Personalmente soy testigo de lo que ocurrió desde fines de la década del 50, en los años 60 y aún en los años 70, de compañías que todavía llegaban de ese estilo y presentaban, digamos, obras de Calderón o de Lope de Vega o ese tipo de repertorio, o incluso pues teatro del siglo XIX, teatro romántico, por ejemplo, y siempre eran versiones adaptadas, es decir, nunca se daba la totalidad de una pieza como era el texto integral original. Esta actividad, tanto de las compañías que aquí de alguna manera replicaban lo que hacían las compañías extranjeras, y las compañías visitantes tenían un público muy ávido, un público que realmente pues era de unas dimensiones que exigían hacer teatros de las dimensiones del Teatro Junín. La zarzuela fue el género de más acogida. Hasta bien entrados los 60, llegaban al Teatro Junín temporadas de zarzuelas. La élite se vestía de gala para asistir a luneta y los pobres a gallinero. La zarzuela era una cosa muy apreciada. ¿Por qué? Porque los temas de la zarzuela se relacionan estrechamente con las vivencias del pueblo, a pesar de que sean las vivencias de los pueblos españoles. La gente se veía retratada en esas vivencias y además se sentía muy a gusto con el intercambio que se hacía entre música, entre actuación y también la integración que se daba con el baile. Tal vez el énfasis que se hacía en la calidad de la voz sobre la actuación y la popularización de la radio allanó el camino a un fenómeno de masas notable en la década de los 40, la aparición del radioteatro. Se vino la radio, tumbaron el Teatro Bolívar, la televisión entró en los hogares, se perdieron los decorados, cayeron los escenarios y surgieron los grandes edificios. Marina Ughetti, hija de la mexicana Esperanza Aguilar y del español José Ughetti, artistas de principios del siglo XX, se radicó en Medellín por amor y es quizá una de las pioneras en la fusión de la radio y el teatro. Es una de las mujeres pues como que más le aportó al teatro de acá de Medellín, sobre todo después de los años 20, con la creación de la radio. Aparte de que es de las pocas actrices nacionales de las que se tiene recuerdo para la época. Aunque en 1922 se creó un grupo escénico en Medellín del cual hacían parte algunas mujeres, y ese grupo escénico trabajaba en el Teatro de Bolívar. Pero como de las más importantes fue Marina Ughetti y de las que más le aportó luego a la radio nacional. Yo recuerdo, por ejemplo, a los integrantes de la familia Ughetti, ¿no? Don Roberto Ughetti y doña Marina Ughetti. Yo personalmente como niño recuerdo los montajes que hacían en el radioteatro de Caracol o en el de Radio Cadena Nacional, de La Voz de Medellín, especialmente de clásicos. Recuerdo obras de Lope de Vega, de Calderón, de autores ya del siglo XX español, e incluso a veces con incursiones en obras francesas o en obras norteamericanas de las cuales se sabía que habían tenido éxito en otras partes, que eran puestas en radio por elencos como estos que estoy mencionando. Recuerdo mucho una figura particularmente que es la de Efraín Arce Aragón,
que es una persona que estuvo muchos años, no solamente en la radio, haciendo pues radionovelas y haciendo radioteatros, sino también cuando ya vino el auge de la televisión comercial, también trabajó pues largo tiempo en ese medio y escribió obras para uno y otro medio, y que digamos en la época en la cual yo estaba empezando a hacer teatro, tenía obras que eran un enorme éxito. Yo recuerdo una obra como Un ángel de la calle, por ejemplo, que fue un enorme éxito de taquilla después de haberlo sido por la radioaudiencia. Entonces, cuando una obra tenía gran acogida por parte del público radiooyente, pues esa obra después era puesta en escena en el escenario del Teatro Junín y el público acudía masivamente. Yo puedo recordar temporadas largas con el público haciendo enormes colas para entrar a varias funciones en el día de este tipo de obra. Yo me acuerdo que yo escuchaba Kadira el árabe, el audaz, altivo aventurero de los mares, subyuga con el peso de su mirada y el embrujo de sus palabras. Los hombres temían el poder de su espada vengadora y las mujeres se rendían ante la fuerza sublime de su amor. Y yo escuchaba esos capítulos de Kadira el árabe por radio antes de irme para el colegio, Fray Rafael de la Serna, cuando todo esto aquí abajo eran puras mangas porfatelares. Y yo representaba y armaba a los compañeros para que hiciéramos y representáramos Kadira el árabe. O iba y veía a mi más fiel amigo Tonka, el tercer hombre en la montaña. Y en el Teatro Aladino y después ahí en la Estación Villa, en la calle del Padre Gil, armaba a todos los muchachos, distribuía papeles y hacíamos teatro en la calle. Desde los años 40 se prepara una nueva generación de gente de teatro que proyectó una visión moderna de las artes escénicas. Un grupo de estudiantes y obreros funda el semillero bajo la dirección de Héctor Correa Leal. Efraín Arce Aragón inicia el camino en la actuación para radioteatros y para la naciente televisión, donde Bernardo Romero Lozano tuvo mucho que ver. Fausto Cabrera, inmigrante español, funda en 1946 la Compañía de Alta Comedia en Medellín. Me acuerdo también positivamente de Fausto Cabrera, que aparece en Medellín, pero más como hombre de teatro, más como recitador. Y Fausto causa una gran sensación, él después se casa con una antioqueña. Y vamos a ver después cuál es el impacto que Fausto causa en la ciudad de Medellín en el desarrollo de lo que se llama el teatro en Medellín. Para 1956, Sergio Mejía Echevarría funda la compañía El Duende, que en sus 20 años de vida monta obras nunca vistas en nuestro medio. El Zoológico de Cristal de Arthur Miller, Juego de Niños de Ruiz Iriarte y El daño que hace el tabaco de Chekhov, poniendo en práctica las técnicas de Stanislavski. En este grupo se inician dos grandes actores y directores, Rafael de la Calle y Gilberto Martínez, que fundan en 1961 el Teatro El Triángulo, que le abriría a nuestra ciudad el teatro del mundo. Los gloriosos años 60 traen cambios profundos que llevarían a las artes escénicas por nuevos caminos. Los movimientos de descolonización y liberación en muchos países del mundo y América generan una nueva política. Llegan esperanzas de cambio y revoluciones en la vida cotidiana. De nuevo se escuchan cantos de rebeldía y libertad. Mayo del 68 en Francia, los Beatles, la guerra de Vietnam y el hipismo, con sus cargas de paz y amor, se mezclan en una nueva mirada con el Che Guevara y Camilo Torres. Hay un cierto y feliz malestar en la cultura y el teatro. Por esencia, es búsqueda y cambio.
Vendrían años que replantearían todo el quehacer escénico. Las historias, las músicas, los decorados y las actuaciones nunca serían iguales. Ya nada volvería a ser lo mismo. Un nuevo teatro había entrado a nuestra reciente historia teatral. Enrique Buenaventura y Santiago García son los héroes directores de esta mirada atravesada de críticas y propuestas que tenían confundidos pero esperanzados a toda una generación. La creación colectiva se popularizó como método entre los grupos teatrales formados al calor de los sucesos, los cambios, las propuestas y las protestas de los 70. Un nuevo teatro había nacido en Colombia y le daría hasta hoy un lugar destacado en el mundo de los escenarios alternativos y tercermundistas. Hay un cierto y feliz malestar en la cultura y el teatro. Por esencia, es búsqueda y cambio. Vendrían años que replantearían todo el quehacer escénico. Las historias, las músicas, los decorados y las actuaciones nunca serían iguales. Ya nada volvería a ser lo mismo. Un nuevo teatro había entrado a nuestra reciente historia teatral.
En la década de los 60 el teatro busca su identidad. Entre fuerzas nuevas como la Revolución Cubana y el apogeo de la Guerra Fría, se juntan en América Latina la contracultura de perturbadores guetos de las sociedades occidentales. Aquí, en esta parcela en medio de Colombia, florece entre valles, montañas y altiplanos un nuevo teatro, unido a los movimientos universitarios y a las reivindicaciones sociales. Claro que no todos son épocas flacas. Hubo una época hermosa. La guerrilla, el amor libre, el hipismo, el nadaísmo, la droga y lo contestatario son los nuevos paradigmas. Desde los márgenes de la Europa de la posguerra nos llegan mensajes del ruso Stanislavski, del alemán Bertolt Brecht, del polaco Grotowski, que se convierten en el pan de cada día de los teatreros de estas comarcas. Y un fructífero movimiento escénico se va forjando en Antioquia de la mano de las nuevas y ya viejas teorías contestatarias. Enrique Buenaventura y Santiago García son los héroes directores de esta mirada atravesada de críticas y propuestas que tenían confundidos pero esperanzados a toda una generación. La creación colectiva se popularizó como método entre los grupos teatrales formados al calor de los sucesos, los cambios, las propuestas y las protestas de los 70. Un nuevo teatro había nacido en Colombia y le daría hasta hoy un lugar destacado en el mundo de los escenarios alternativos y tercermundistas. A ver, yo empecé en 1968 en la Universidad Nacional y pienso que es tal vez la época más hermosa de la historia del teatro, de lo que me ha tocado vivir a mí, que fue el movimiento estudiantil. Esa generación de los finales de los 60, principios de los 70, estaba llena de un pensamiento que rondaba por el mundo entero, ¿no? En mayo, en París, estaba la revolución vietnamita en todo su esplendor, estaba China y Mao Zedong, estaba la revolución cubana. En América Latina, pues el Che Guevara, los Tupamaros en Argentina, todos los movimientos de izquierda en el mundo. Y eso llegó a esta provincia milagrosamente y en cierta medida se apoderó del pensamiento de la juventud. Entonces fue una cosa como un despertar en un pueblecito como Medellín, completamente godo y completamente tradicionalista, un despertar muy, muy, muy fuerte. Creemos que hasta 1960, 70 empieza a mirarse un teatro desde una mirada mucho más amplia. Es justamente cuando entran estas influencias del teatro moderno, Colombia empieza a ponerse al día en lo que a dramaturgia y a teatro universal se refiere, por lo menos en la historia del teatro occidental. Aquí contamos con hombres como Gilberto Martínez, hombres como Rafael de la Calle, personas que marcaron un momento muy importante en la historia y lo siguen marcando del teatro en Medellín. Pero yo creo que la visión del teatro en Colombia, cuando se inicia a partir del siglo XIX, es una visión, yo diría que bastante pobre, bastante sesgada, que no conforma una historia en sí fuerte, ¿no? La historia del teatro creo que se empieza realmente aquí en Antioquia a partir de 1970. Gilberto Martínez logró realizar una primera escuela municipal de teatro cuando era secretario de Educación y Cultura de la ciudad, y esa escuela funcionó en el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta cuando fue cerrada por razones políticas. Y ahí fue cuando surgió el primer grupo independiente, directamente pues ya
acometido por Gilberto Martínez después de la experiencia de la escuela, que fue el teatro libre. Toda historia del teatro en Colombia pasa necesariamente por un nombre, una tradición. Gilberto Martínez. El demente insensato, encerrado en la otra... Pionero y fundador de muchos grupos y actual director de la Casa del Teatro de Medellín. En toda su historia ha montado más de 80 obras, de las cuales el 70% son obras de autor colombiano, ya sea mías o ya sea de otros autores. Otro aporte significativo de Gilberto Martínez a la actividad escénica ha sido la revista Teatro, en la cual ha incluido obras propias y de diversos autores, así como ensayos teóricos y crónicas de experiencias. El movimiento teatral colombiano indudablemente empieza con Enrique Buenaventura y Santiago García. Esto quiere decir que el teatro colombiano escasamente tiene 50 años de existencia. En Medellín es todavía más nuevo el movimiento teatral. Comienza con el movimiento teatral estudiantil, que en los años 60 hacía un festival nacional de teatro, que era muy importante. Y a Medellín llegaron a dirigir los grupos universitarios, un par de actores del TEC, Gilberto Gómez, Yolanda García y Jairo Aníbal Niño. Gilberto dirigía el grupo del taller de la Universidad de Antioquia, Yolanda dirigía el grupo de la Bolivariana y Jairo Aníbal dirigía el grupo de la Nacional. Los años 60, llenos de profundos cuestionamientos, llevaron a que el naciente Festival de Teatro Universitario de Manizales se convirtiera en una tribuna de las nuevas miradas dramáticas, de una clara orientación política y de confrontación con el establecimiento. Ese momento para nosotros sigue siendo, por lo menos para mí, sigue siendo inolvidable. Nosotros en la Universidad Nacional montábamos con Jairo sus propias obras, una cosa bastante importante para el desarrollo de la dramaturgia en Colombia. Entonces hicimos Ugrena, hicimos el baile de los arzobispos, que estuvo en Nancy, también en el Festival de Teatro Universitario de Nancy. Cada 8 días salíamos con una obra a presentarla en las cafeterías de las universidades. Como unos saltimbanquis, unos locos, nos íbamos de un lado para otro. El Festival de Manizales fue una cosa que nos abrió las puertas a nosotros para encontrarnos primero con América Latina. Nos deja ver todo lo que está haciendo en otras partes. Nos da pautas o para seguirlas o para confirmar de que estamos haciendo las cosas bien. Pero siempre hay un diálogo y el intercambio y eso es muy productivo. Ernesto Sábato creo que también estuvo, y también estuvo de Europa Jerzy Grotowski. En todo el país, las universidades se convierten en el germen de nacientes grupos universitarios y en escuelas de dramaturgos y actores. El Teatro Experimental de Cali, TEC, y la Candelaria en Bogotá se vuelven íconos. El método de creación colectiva se impone como alternativa dramática y aparecen obras que relatan al calor de los sucesos políticos y las confrontaciones ideológicas los momentos cruciales de las reivindicaciones estudiantiles y de los nacientes sindicatos de izquierda. Fausto Cabrera, que en ese momento está en Medellín, por los años 60, estoy hablando 65, con Enrique Molina, crean el Frente Popular de la Literatura y el Arte. Y con un grupo de las empresas públicas monta la primera, para mí, creación colectiva que hubo en Colombia, que se llamó El Invasor. Y la polémica que se establece entre Enrique y Santiago García y Fausto Cabrera, de qué es el teatro popular y qué era lo que Bertolt Brecht, que en ese entonces era el autor preferido de los movimientos universitarios, decía acerca del teatro popular. Pero ya como en el 70 organizábamos unas cosas que se llamaban las muestras de arte popular, y a esas muestras de arte popular confluíamos muchos teatreros, titiriteros, poetas, cantores. Era
una época muy interesante del teatro. No digo con esto que la época de ahora no sea interesante, al contrario. Todo lo que hay ahora tiene un trasunto o un trasfondo en cosas que se han hecho anteriormente. Pero el teatro en esa época era un teatro más ligado con lo vital, con lo cotidiano, con el hacer sencillo y diario de la gente. No tenemos tradición teatral. Los escritores, esos escritores o los que han abordado la escritura del teatro, digamos que se crearon en el ambiente universitario, en el teatro universitario que irrumpió en la década del 70 más o menos, un teatro que en esa época era completamente politizado, sobre todo por la izquierda colombiana, por los sindicatos, pero allí es cuando comienzan como a hacer sus primeras experiencias, no solamente a nivel de la representación de un teatro que en ese momento era nuevo y vanguardista, digámoslo así, sino también a nivel de la escritura misma de sus textos, porque han logrado hacer una obra, o están haciendo una obra, a fuerza de muchos riesgos, contra viento y marea, como se dice. La Escuela Municipal de Teatro es cerrada por su tendencia, entre comillas, izquierdista, eliminados todos los profesores y los actores, y entonces uno de ellos, Luis Carlos Medina, va a la Escuela Popular de Arte y crea lo que se llamó la EPA, y dentro de la EPA la sección teatro. Por allí pasaron profesores como José Manuel Freidel, Jorge Luis Pérez, Luis Roberto Correa, Carlos Mario Aguirre, Oscar Baos, Jorge Grisales, Víctor Virviescas, Berta Nelly Arboleda y muchos otros, que serían piezas claves en la naciente formación teatral. A raíz de la represión en el 74 despiden pues, a buena parte de los estudiantes que pertenecían al movimiento estudiantil. Sin embargo, José Manuel Freidel, María Eugenia Martínez, Nora Quintero y yo decidimos continuar con ese gusanito que ya nos había picado del teatro. Al conocer a Jorge Luis Pérez y a Luis Roberto Correa, combinamos las actividades de títeres que ellos tenían con las muestras de teatro y nos unimos a un grupo de músicos, poetas, dramaturgos, teatreros que conformamos la muestra artística de Medellín. Nosotros éramos independientes, toda la vida hemos sido teatro independiente, grupos independientes de todo color, de toda tinte, de toda alineación política, más bien guiados por una intuición estética. Para 1975 se crea la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia. Las primeras promociones salen en 1988. El grupo de 15 estudiantes que formaban el taller fueron definitivos para que la universidad finalmente aceptara la idea de una escuela universitaria de teatro. En 1975 finalmente se logró y el conservatorio cambió su nombre a Escuela de Música y Artes Representativas. A principios de los 80 se consolida la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia y empiezan otras alternativas de formación actoral, lideradas por grupos profesionales. Yo la presto. Una floreciente generación de dramaturgos aparece en escena. A la par de un teatro comprometido se fue gestando una dramaturgia más cercana, más propia, más urbana. Las reivindicaciones sobre los propios valores y la identidad llevaron a que actores y dramaturgos se atrevieran a hablar de sus propias vivencias. Nuevos aires llegaban a las tablas. Y siempre lo fundamental para mí en el teatro ha sido el dramaturgo. Pienso de que un dramaturgo que actúe escribirá mucho mejor. Y si el actor escribe, pues yo creo que será mucho mejor actor. Stanislavski lo señalaba muy desde el principio, cuando decía que el actor debe estudiar dramaturgia, ¿sí?
¿Por qué? Por la construcción del personaje, por la creación de las atmósferas, por el principio de estructura dramática, la conformación de las escenas, la creación de las atmósferas. En Antioquia hay un hombre muy grande, muy importante para mí, que es Ciro Mendía. Ciro Mendía fue un innovador, un escritor y un provocador del arte en Medellín. Yo me encontré un artículo de 1948 en la prensa donde él estaba invitando a que se hiciera una dramaturgia nacional, que tuviéramos una dramaturgia propia. Uno que iba a ser muy grande, es José Manuel Freire. Para mí él es muy de una fuerza. Yo creo que aquí hay expresiones a nivel de la dramaturgia que son de una trascendencia mundial importante para el teatro. La obra de José Manuel Freire todavía no la hemos valorado en la dimensión que tiene realmente. Yo pienso que es uno de los escritores contemporáneos de los cuales se va a hablar mucho. Lo desconocemos desafortunadamente, lo que pasa casi siempre aquí con lo propio, con lo local. Yo siempre he dicho que un pueblo sin dramaturgia propia es un pueblo sin alma. Estoy absolutamente convencido de eso. ¿Por qué? Porque es la manifestación del hombre, de su sociedad, de su medio, frente al fenómeno de la contemporaneidad y que le tocó vivir. Ahí es donde veo yo, y ahí es donde el teatro se puede renovar. Las sociedades avanzan, los estados avanzan, las ciudades se desarrollan, el hombre se desarrolla, se vuelve más bueno, más malo, no sabemos, pero sabemos que vive en una evolución permanente y si nosotros tocamos esa espiritualidad, seguro que estamos tocando el teatro, seguro que hay una renovación en la contemporaneidad teatral. Para mí el teatro es un sueño. En el 75, en ese momento ya estábamos en la mansión con el grupo de títeres y teatro, La Fanfarria, en donde se crea pues dos de las grandes obras que dieron tal vez el estartazo a estos dos grupos, Hoy Fanfarria y Ex Fanfarria, que fueron en Teatro Amantina o La historia de un desamor, tenaz, dura y cruel y poética, sobre una familia de campesinos desplazada. El grupo de títeres monta una de sus grandes obras, Sol Solecito, que también es sobre la problemática grande que sufre el campesino desarraigado que está en la ciudad. A partir de ahí ya se empiezan unas creaciones muy bien perfiladas por parte de los títeres. Entre los hechos destacados de la dramaturgia, La Fanfarria, con la dirección de Jorge Luis Pérez, genera una mirada del teatro con objetos y muñecos que se proyecta no solo en la ciudad, sino en múltiples escenarios del mundo. A pesar de que trabajamos para todos los públicos, desde niños hasta adultos de 50, 100 años, siempre creemos que partir de los niños nos permite trabajar lo mejor posible, ser responsables con lo que hacemos y pensamos que nuestros montajes pues lleva a eso, a que el niño y el adulto se asombre con lo que hagamos, se deleite con lo que hacemos. Hemos montado pues mucha diversidad de obras, pues, tratamos siempre de investigar las técnicas. Hubo una generación de dramaturgos de los cuales se conservan pocos materiales escritos. A Héctor Correa Leal, a Ricardo Estrada, a Sergio Mejía Echavarría, con una visión más conservadora tanto de la realidad como del teatro. Ya avanzando un poco más en el siglo, la dramaturgia vital y jovial de Juan Guillermo Rúa con su teatro ambulante y su trabajo de Bufón.
la dramaturgia grande, contestataria, iconoclasta y cuestionadora de Bernardo Ángel, que no se cansa de producir nuevas obras y de presentar y presentar las que siempre ha escrito, y la dramaturgia de los últimos tiempos surgida a raíz del movimiento de escuelas de teatro. Desde mediados de los 60 se empezó a gestar una nueva mirada de la escena. Los cambios de la época llevaron al nacimiento de lo que hoy son los grupos profesionales y los dramaturgos actuales. Además del tremendamente prolífico y ya desaparecido José Manuel Freidel, como Gilberto Martínez Arango, no solo en lo prolífico de su creación, sino de su puesta en escena y de su capacidad de dirección, la dramaturgia de Cristóbal Peláez, la dramaturgia de gente que sin ser antioqueña ha tenido que ver mucho con el teatro antioqueño, como Edilberto Gómez, Henry Díaz Vargas, la dramaturgia que se hace en el pequeño teatro, en la Casa del Teatro, en la Hora 25, en la Esfanfarria, en la Fanfarria, en Nuestra Gente, la dramaturgia que hace Héctor Lorza, Carlos Mario Aguirre con su País Paisa, Farley Velázquez con sus adaptaciones gangsteriles de un Shakespeare urbano y mafioso, Rodrigo Saldarriaga con su teatro patrimonial, Victoria Valencia con sus atrevidas historias femeninas, Álvaro Romero del TPM y Samuel Vázquez con su poético Bar de la Calle Luna. El panorama teatral de Antioquia se ha enriquecido de una manera asombrosa con esta nueva generación de creadores que le ha abierto las puertas a disciplinas nunca antes vistas en estas montañas. Los mimos, los magos, los titiriteros y el teatro callejero se volvieron prácticas cotidianas, no solo en los teatros establecidos, sino también en las comunidades. Definitivamente el teatro se metió en la dinámica de la ciudad. Festivales regionales de teatro consolidados en el Carmen de Viboral y en Granada. Festivales internacionales de títeres y de mimos. Los desfiles del Día Internacional del Teatro en los inicios de los 80 se vuelven fiestas urbanas. Los grupos callejeros se toman los tradicionales desfiles de mitos y leyendas. Grupos antioqueños viajan por el mundo y gran cantidad de salas abiertas, alternativas y oficiales ofrecen una programación permanente. Ese movimiento teatral en Medellín comienza porque los grupos viven la aventura de adquirir una sede, aunque sea alquilada, y allí construyen sus salas y eso les da una continuidad que no podían tener alquilando el Pablo Tobón Uribe o cualquier teatro universitario que fuese prestado a voluntad de la censura política que se ejercía según fuese la circunstancia. Yo pienso que el teatro en Medellín ha logrado tener la preponderancia que tiene, tanto a nivel nacional como internacional, porque desde el comienzo nos planteamos utopías, nos planteamos peleas con la visión anquilosada que tiene que ver con el arte, especialmente con el teatro. Yo creo que se han superado muchas barreras sobre todo de tipo moral, porque es que la barrera moral no ha permitido ver más allá y que las expresiones artísticas se puedan expresar libremente. Aún insistimos, tercos, tosudos, con que el teatro, el arte es uno de los medios más directos hacia el alma de los espectadores. De los grandes teatros, de los grupos, de las sedes y los sin sede, de los actores de la calle, de las gentes del teatro, hablaremos en el próximo capítulo.
pesar de lo heroico que parezca trabajar y vivir del teatro en estas tierras, muchos grupos persisten afortunadamente en el sueño, y hoy Antioquia cuenta con múltiples salas y grupos distribuidos por todas las regiones. Aproximadamente 61 en la provincia y 42 en Medellín, muchos con sede propia. Pero, ¿quién es esa gente de teatro? Esos soñadores, esos artistas antioqueños.